Esta es la segunda clase de acompañamiento terapéutico. En la primera clase, o en la clase anterior, nosotros habíamos visto qué debemos lograr como acompañantes terapéuticos dentro de nuestras funciones, ¿sí? Y habíamos visto varios puntos que vamos a desarrollar. Habíamos hablado un poco de la actitud psicológica que debemos tener los acompañantes terapéuticos en nuestra función. Quisiera cerrar el concepto para que nos quede un poquito más claro con algunos conceptos que van a cerrar dos puntos que son importantes. La distancia óptima que debemos tener y la disociación instrumental que debemos lograr con nuestros pacientes, con nuestros acompañados. Bueno, cuando hablamos de distancia óptica, estamos hablando, de distancia óptima, si dije bien, estamos hablando de la distancia prudencial para no involucrarnos emocionalmente con el paciente, con nuestro acompañado. ¿Sí? Al principio, cuando nosotros salgamos a trabajar, por la falta de experiencia, vamos a estar muy expuestos a que nos ocurra esto de acercarnos demasiado para lograr una empatía, para caerle simpático a nuestro acompañado, y entonces nos acercamos demasiado y perdemos nuestra objetividad, o podemos perder nuestra objetividad porque generamos un vínculo de amistad, que es lo que no deberíamos hacer. Pero, teniendo en cuenta este punto, o estos dos puntos que son fundamentales en la actitud psicológica, podemos anticiparnos para que no nos ocurra. ¿Sí? Entonces, la distancia prudencial para no involucrarnos emocionalmente, esto tampoco debemos caer ni en una, como dije recién, cercanía exagerada y tampoco el otro extremo que sería una lejanía excesiva. ¿Sí? Porque con la lejanía excesiva lo que vamos a generar en nuestro acompañado es un rechazo. Si nos hacemos los fríos, si nos hacemos los distantes, para no perder nuestra distancia óptima, lo primero que vamos a hacer es perder esa distancia. Y vamos a generar un rechazo en nuestro acompañado. Entonces, debemos lograr la empatía de nuestro acompañado. Pero vamos a desmenuzar esta palabra empatía y vamos a ver un poco de qué se trata. ¿Sí? Cuando hablamos de empatía, estamos hablando justamente de lo emocional, nuestro y de nuestro acompañado. Por eso es que muchas veces perdemos las distancias. Entonces, la empatía, podríamos definir esta palabra con varios ítems, que yo tengo acá algunos. Ponerse en el lugar del otro, identificarnos con el otro, tener capacidad para ayudar al otro, ¿sí? Estamos hablando del acompañado. Brindar una verdadera intención de comprender sentimientos y emociones del otro, ¿sí? Acá tendríamos que hacer un paréntesis para que se entienda un poquito mejor estos puntos o estos conceptos. Como yo puse acá, todos tenemos, el ser humano tiene contradicciones en general, ¿no es cierto? Nosotros, al prepararnos dentro de este marco teórico, vamos a tener la posibilidad de también ser autocríticos y observarnos a nosotros mismos y tratar de diferenciar estas dos contradicciones. Una puede ser que estamos tironeándonos entre nuestro verdadero deseo de ayudar al otro y la ansiedad de poder y de saber. Cuando nos referimos a la ansiedad de poder y de saber, estamos hablando de yo puedo, yo me preparé para esto, yo no voy a tener problemas. Cuando hablamos de ansiedad, estamos hablando ya de un miedo que estamos teniendo, se llama miedo escénico, miedo profesional, porque obviamente nos vamos a enfrentar a una tarea nueva, quizás. Entonces eso nos va a generar miedo. Y si entramos en que sí podemos y sí sabemos, estamos también perdiendo la disociación instrumental, estamos perdiendo la distancia óptima.
creemos que podemos porque sabemos. Y a veces no es tanto saber, sino ponerse un poco en el lugar del otro, entender la singularidad del otro, entender lo que nos quiere transmitir emocionalmente. ¿Sí? También la disociación instrumental me ayuda a diferenciarme de situaciones problemáticas del paciente y de las mías propias. Nosotros también tenemos nuestra propia vida, nuestros propios problemas, nuestras propias emociones, y a veces puede que nos distraigamos cuando estamos en nuestra función. ¿Sí? O sea que corremos ese doble peligro de que nos podemos involucrar con la problemática del paciente y también nos podemos distanciar porque estamos sumergidos en nuestra propia problemática. Bueno, como podrán ver, tenemos varios puntos a tener en cuenta, lo que nos obliga a tratar de conocernos más a nosotros mismos. Entonces, cuando estamos trabajando o estudiando o preparándonos para esta función de acompañante terapéutico, tenemos que saber hasta qué punto nos conocemos. Y tenemos que empezar a saber si nosotros vamos a poder manejar situaciones con otras personas de este tipo, ¿sí? Sobre todo cuando estamos con niños, sobre todo cuando estamos con adolescentes, porque también somos padres, en mi caso, y en el caso de ustedes son madres, y ahí se produce lo que se llamaría en psicoanálisis transferencia y contratransferencia, que es un punto que también vamos a ver durante la cursada, ¿sí? Vamos a hacer una introducción al psicoanálisis y vamos a tratar de tener algunos conceptos básicos, claros, para no caer en algunas trampas que nos van a hacer perder la distancia óptima y que nos van a hacer perder siempre la disociación instrumental. ¿Sí? Este es un punto bastante importante para nuestra función, que debemos tenerlo muy en claro, y puntos que también están en los exámenes que vamos a tener. Entonces, no me gustaría, por eso retomamos un poquito estos dos conceptos, que ya lo habíamos hablado en la clase anterior, para que queden bien claros y porque si se presenta alguna duda, cuando estamos conectados en forma virtual, estaría bueno que la planteáramos en el grupo y que la resolviéramos entre todos. Bueno, como podrán ver, recién hablamos mucho de la palabra emociones, lo emocional, tanto del paciente o del acompañado como de nosotros, el acompañante terapéutico. Entonces vamos a hablar un poco de lo que es la emoción o la inteligencia emocional. Esto es toda una teoría que más trabajó, el investigador que más trabajó en la teoría de la inteligencia emocional es Goldberg, que escribió un libro que se llama justamente Inteligencia Emocional. Estaría bueno, yo lo recomiendo como lectura para tener una idea más profunda de lo que es la inteligencia emocional. Tengo yo algunos conceptos básicos y muy resumidos para que tengamos una idea un poquito más clara de lo que es esto de las emociones y cómo poder controlarlas en nosotros y un poco en nuestro acompañado. Podríamos decir que la inteligencia emocional es una habilidad para percibir, asimilar, comprender, regular nuestras propias emociones y las de los demás. Esto quizás sea sencillo de leer, sencillo de decirlo en palabras, pero es bastante difícil ponerlo en práctica y reconocer cuando las emociones nos están controlando, ¿sí? Y nosotros no estamos controlando a las emociones. Otro punto que debemos tener en cuenta, que puede ser que la capacidad de reconocer sentimientos en nosotros mismos, como AT, y en el otro, que sería el paciente o el acompañado, ¿sí? Reconocerlos y diferenciarlos. Por eso es como que siempre estamos hablando de no perder la distancia y de no perder la disociación. Perdón, ¿dije bien? Sí, disociación instrumental. Entonces, es la capacidad de reconocer sentimientos en nosotros mismos y en el otro, siendo hábil para manejarlos en el otro, ¿sí? Esto no quiere decir, y acá también abrimos un paréntesis, que debamos controlar, ¿sí?, las emociones o debamos influir en las emociones y pensamientos de nuestro acompañado. Recordemos que nosotros estamos trabajando con
una persona que está en inferioridad de condiciones quizás psíquicas o emocionales, como estamos hablando con todos los temas que tratamos de aclarar. Entonces, no podemos manejarlos, tenemos que mantenernos distantes para ser objetivos y para trabajar, controlar esas emociones para el bien del paciente. Es necesario poner nuestras emociones en palabras y controlarlas. Esto también es muy complejo y difícil. Y la práctica de reconocimiento de algunas emociones, palabras, que las podamos hablar, esto también es importante para la T cuando tiene dudas o cuando está cayendo en alguna situación de acercamiento demasiado. Entonces hay una instancia dentro del acompañamiento que es cuando conversamos con nuestro equipo. ¿Sí? Cuando trabajamos en equipo, el AT habla de estas situaciones, habla con el resto del equipo y el resto del equipo también colabora para que no ocurra o nos ponen en sobreaviso, ¿sí? De que estamos cayendo en algún acercamiento excesivo. Entonces, cuando a veces, y va a pasar muchas veces que el AT trabaja solo, en ese caso, cuando hablamos de hablar con otro miembro del equipo, por ahí podamos referirnos o hablar con algún AT de mayor experiencia. Siempre tenemos que estar relacionados los AT para trabajar y consultarnos mutuamente, ¿sí? Este es un tema que también lo vamos a hablar bastante durante la cursada. Otro punto que deberíamos tener en claro son las cualidades que promueven la inteligencia emocional. Esto nos ayudaría a trabajar con nuestro acompañado si nosotros notamos y observamos que nuestro acompañado tiene, por ejemplo, su autoestima demasiado baja, si promueve la inteligencia emocional. El buen manejo de la interacción. Cuando hablamos de interacción, estamos hablando de la comunicación, que es uno de los puntos, si me sigue la cámara, que debemos lograr como acompañantes terapéuticos. Vamos a hablar de la teoría de la comunicación humana, porque nosotros, como dijimos en la primera clase, somos un puente de comunicación entre nuestro acompañado y entre la interacción. Lo vamos a desarrollar. Empatía, ya lo desarrollamos. Capacidad para superar obstáculos. ¿Sí? Espontaneidad. Optimismo. Criterio de realidad. ¿Qué hablamos? ¿Qué queremos decir con lo de criterio de realidad? Es decir, no fantasear, ¿sí? Estar siempre centrados en nuestra tarea. Bueno, el bloqueo, ¿sí? La persona se paraliza y predomina el no hacer, ¿sí? Este puede ser el principio de una depresión. Bueno, actuación verbal. Acá estamos hablando de los gritos, de los insultos, de los portazos, del maltrato en general, ¿sí? La somatización, estamos hablando de los dolores obviamente corporales, los dolores que se transforman después en dolores crónicos, de los trastornos, ¿sí? Bueno, por ejemplo, insomnio y distintos tipos de trastornos que vamos a desarrollar durante la cursada. Bueno, acá terminamos con la primera parte, ahora vamos a ver la segunda parte que consiste en ética profesional. Vamos a desarrollar otro gráfico conceptual de ética profesional. A continuación vamos a ver el segundo punto de lo que debemos lograr como acompañantes terapéuticos. Debemos lograr ética profesional, acabamos de mencionar la actitud psicológica. Cuando hablamos de ética profesional, acá nos podríamos hacer una pregunta. ¿Qué es la ética? Bueno, acá tengo un mapa conceptual con algunas definiciones que vamos a leer y que vamos a tratar de desarrollar. La ética profesional es la disciplina que estudia el comportamiento moral del ser humano en sociedad, ¿sí? Estimulando y orientando a lo correcto. La dignidad y la libertad son
el contenido de la ética. La ética hace un análisis racional junto con el diálogo, argumentando y orientando las normas, las actitudes y los valores que debe tener determinada sociedad. Por supuesto que esto también tiene que ver con cada lugar, con cada sociedad, con cada estado, que los estados, recordemos que también le bajan a la sociedad, ¿sí?, normas y conductas, y cómo se debe manifestar las conductas de cada nación, por ejemplo. Entonces, es relativo, porque las normas y los valores se van modificando, que ahí entraríamos en lo que es los dilemas éticos, que también lo vamos a tratar de desarrollar, ¿sí? Hay algunas normas o costumbres que con el tiempo caducan o se van modificando. Entonces, por supuesto que esto es relativo y esto se debe tener en cuenta la evolución de cada una de las sociedades, que no son todas iguales. Pero básicamente tenemos aquí algunas definiciones de lo que es la ética. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de la ética? Es, por supuesto, la moral que da las pautas para la vida cotidiana. ¿Sí? ¿Cuál es la finalidad? Perdón, la finalidad es la reflexión. Ahora, otra de las preguntas que nos podemos hacer es, ¿por qué es esencial la ética en la intervención de nosotros como acompañantes terapéuticos? ¿Sí? Por supuesto que podríamos hablar y podríamos explayarnos mucho más en la ética, pero no es ese el sentido que le queremos dar desde nuestra mirada de acompañantes terapéuticos. Todos los temas que vamos a desarrollar en nuestro curso es siempre desde una mirada, desde nuestra función, ¿sí? Nosotros también le vamos a dar una pequeña inclinación a esa mirada, una mirada psicosocial. Recordemos que una de las funciones específicas que tiene el acompañante terapéutico es la de resocialización. Hablamos siempre de puentes de comunicación entre la familia, nuestro acompañado, el grupo o el equipo terapéutico y nuestro acompañado, y nosotros el nexo, ¿sí? Entonces, nuestra participación en la resocialización, en el repensar, ¿sí?, a situaciones y aspectos de la vida cotidiana de nuestro acompañado, habla de que trabajamos en la resocialización. Entonces, ¿por qué es esencial esto de la ética? Por dos motivos fundamentales. Primero, por nuestro cuidado como AT, y segundo también, y no menos fundamental, el cuidado de nuestro acompañado o de nuestro paciente. ¿Sí? Es necesario tener, para cumplir esto, de cuidarnos y de cuidar a nuestro acompañado, es necesario tener una clara definición de nuestro rol y de nuestra función como ATs. Para eso, todo el marco teórico que vemos en nuestro curso. En esta primera parte del curso estamos viendo muchas generalidades que debemos tener en cuenta con nuestra función, con nuestro rol, como qué podemos hacer y qué no debemos hacer, para tratar de cometer los menos errores posibles. ¿Sí? Los agentes de salud, como nosotros, los AT, no debemos olvidar, por supuesto, el principio hipocrático, que básicamente habla de no dañar a la otra persona. Es un juramento que hacen los médicos al recibirse, y que todos aquellos que tienen que ver con la salud no deben descuidar y no deben desconocer. Entonces, una tarea: investigar qué es esto del principio hipocrático. Y lo comentamos en la próxima clase que estemos en videoconferencia. Bueno, otro punto por el cual es esencial lo de la ética
para nosotros como AT es que nos lleva a la reflexión, eligiendo decisiones prudentes, ¿sí? Estimula al AT a usar su formación en beneficio del paciente, ¿sí? Por supuesto que la ética ya la tenemos incorporada en cada uno de nosotros, junto con la moral, que es nuestra conducta. Desde que nos formaron en nuestra familia primaria, ahí ya nosotros tenemos cada uno una pauta moral, una pauta de ética, ¿sí? Que quizás ahora que vamos a cumplir una función con un otro, ¿sí? Dentro de la salud mental, donde tenemos que tener cuidado, podríamos replantearnos y tratar de profundizar un poco en la ética y en la moral que vamos a aplicar con nuestros pacientes o con nuestros acompañados en el caso de que nosotros trabajemos en esta profesión, ¿sí? Dilemas éticos, como hablábamos hace un ratito, ¿qué es esto de un dilema ético? El dilema ético básicamente son los conflictos de valores, cuando a veces esos valores van quedando en una sociedad donde los tiempos corren muy veloces, entonces un valor hoy puede estar desvalorizado o puede haber pasado de moda y hay un valor nuevo, ¿no? Entonces es un conflicto de valores morales, que su resultado es generar un bien, pero que inevitablemente resulta en una pérdida de otro bien. Esto también es fundamental tenerlo en cuenta, porque cuando nosotros estamos ejerciendo nuestra función y nos encontramos frente a una situación de dilema ético, vamos a hacer un ejemplo. Nosotros estamos, ¿qué le pasó a un estudiante que tuvimos el año pasado? Trabajaba en un geriátrico, trabajaba en un asilo de ancianos, ¿sí? Ella, si bien no era todavía AT, pero trabajaba haciendo algunas funciones de limpieza y ayudaba con algunos pacientes, les daba de comer, etc. Puntualmente con una paciente no quería comer, cada vez que le acercaba la cuchara a la boca se la rechazaba. Entonces empezó a preguntar, una vez se encontró con la hija de esta adulta mayor y le preguntó y le dijo, le comentó que no estaba comiendo y la hija le dijo que ella no está acostumbrada a comer nada con sal, que entonces tenía que tener la precaución de darle la comida sin sal. Entonces esta persona, que podríamos decir que ya estaba haciendo funciones de AT, se acerca a la cocinera, le pregunta, para tal paciente, ¿estás haciendo la comida con sal? La cocinera le dijo, acá cocinamos con sal para todos, y no te metas en lo que no te importa. Bueno, acá entra un dilema ético, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Se preguntaba esta AT encubierta, podríamos decir, que estaba haciendo funciones. Le aviso a sus familiares porque esta mujer adulta mayor estaba bajando de peso y seguramente iba a deteriorar su salud. Entonces, resolvió avisarle a su hija. La hija habló con la directora y dueña del geriátrico, del asilo, y se armó un gran lío. En definitiva, echaron a la empleada, que era la que estaba haciendo un poco de función de AT, sacaron a la adulta mayor del geriátrico y seguramente un bien, como dice acá, que el resultado es generar un bien, pero que inevitablemente resulta de la pérdida de otro bien. La adulta mayor fue a parar a un geriátrico de menor calidad, donde los cuidados eran quizás peores. Con esto que quiero decir, y no quiero distraer con el ejemplo, es que a veces, no, seguro nos vamos a encontrar con dilemas éticos en cualquier profesión y en cualquier lugar que nosotros nos desarrollemos en la sociedad. Es cómo vamos a tratar de resolver ese dilema ético, ¿sí?
El dilema nos lleva a desarrollar códigos éticos que identifiquen criterios de responsabilidad, límites y libertad. Seguramente podemos pensar que la decisión que tomó esta persona fue la correcta, pero la consecuencia quizás fue menos beneficiosa, porque ahora seguramente no tiene ni quien le cocine, quizás. Bueno, pasemos de tema. Ahora vamos a hablar de este punto. Espérate, y los pilares de la ética, ¿no? Es un poco lo que debe lograr el acompañante terapéutico, tener en cuenta los pilares de la ética cuando está desarrollando su función. ¿Cuáles son estos pilares de la ética? Un poco ya los hemos mencionado algunos. Respeto y dignidad. Inviolabilidad de la persona. No estar divulgando secretos de nuestros pacientes, ¿sí? El respeto a nuestros pacientes y el respeto a nosotros mismos, ¿sí? No permitir que el paciente también nos falte el respeto, o la familia del paciente, ¿no? La dignidad y la conducta siempre tienen que ser una ética de trabajo para nosotros, ¿sí? La empatía, que ya sabemos, la adecuación al tiempo. Acá estamos hablando de la estructuración del tiempo. Nuestro marco teórico y todo lo que aprendemos en esta cruzada nos va llevando a tener una estructura de tiempo para poder realizar, ¿sí? nuestro trabajo, ¿sí? Nuestra tarea, ¿sí? Desde las pautas que tenemos con el equipo terapéutico y nuestro propio plan de trabajo, ¿sí? Entonces, estructurar el tiempo. Nosotros no venimos a pasar el tiempo con nuestro acompañante, nosotros venimos justamente a aprovechar el tiempo para sacar información, para hacer las observaciones, para hacer nuestros informes y para después intercambiar con nuestro equipo de trabajo todos los datos que podamos haber recolectado. Para terminar la clase, tenemos que tener en cuenta la tolerancia, ¿sí? Debemos ser tolerantes como ateos a la diversidad, ¿no? A los valores cívicos, reflexión, y debemos ser críticos y tener un análisis crítico. Bueno, con todo esto terminamos lo que es aptitud psicológica, ética profesional, y la clase que viene vamos a entrar en encuadre, fortalecimiento psíquico y comunicación. ¿Sí? Con esto terminaríamos la primera parte, que es todas las funciones que debemos cumplir, ¿sí? Como acompañantes terapéuticos. ¿Y cuál es nuestro encuadre, ¿no? Que es uno de los puntos. El encuadre nos referimos dentro de qué marco nos vamos a manejar. Hasta la clase que viene, espero no haberos aburrido. Hasta pronto.